No hay nada más poderoso en el universo que la palabra de Dios. Génesis nos relata que Dios, por el poder de su palabra, creó el universo de la nada. Él dijo y vino a la existencia. Ese mismo poder de su palabra es demostrado a través de toda la historia bíblica y la historia de la humanidad. Es la misma palabra de Dios que nos habla que ese poder de creación fue manifestado en el poder de la palabra de Dios en los milagros y la persona de Cristo, de que Jesucristo es la palabra encarnada de Dios y que por el poder de la palabra de Dios Cristo fue resucitado de los muertos. No hay mayor poder que este. Y ese poder tiene un poder, esa palabra tiene un poder de transformación. Salmos 19:7 nos dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios tiene el poder para transformar una vida, para transformar el universo. Y es por la palabra de Dios que pecadores, rebeldes, ajenos a Dios, lejos de Dios, pueden ser vivificados, transformados, atraídos a Él y dados una vida nueva y una limpieza y perdón de los pecados. La palabra de Dios tiene el poder para transformar vida. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios, ni nada más eficaz para transformar una vida que esta palabra poderosa de Dios. Abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 22 en adelante. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Oremos. Padre bendito, Dios maravilloso, que creaste el universo con el poder de tu palabra. Tu palabra tiene el poder transformador, no solamente de creación del universo, pero también de recreación de pecadores que al venir a ti arrepentidos, confiando en la obra de Cristo para salvación, son regenerados por el poder de tu misma palabra, Señor, para ser nacidos a una esperanza viva, Señor, y para ser transformados, purificados, vivificados, santificados por el poder de tu palabra. Es tu palabra bendita que trae vida a muertos espirituales y les das vida espiritual. Señor, que transformas corazones de piedra, los cambias en corazones de carne. Señor, que almas en tinieblas vienen a la luz de tu evangelio. Señor, gracias porque es tu palabra que salva, que santifica, que vivifica, que ayuda al creyente que viene obedeciendo a la verdad del evangelio, dándole nueva vida y dándole un cambio radical, un cambio nuevo que proviene de tu Espíritu Santo aplicando tu palabra poderosa en la vida de la persona. Señor, ayúdanos a vivir esa realidad, aquellos que ya hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero si hay alguien que no lo ha escuchado, Señor, esperamos que esa misma palabra sea la palabra que transforme hoy día sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ciertamente la palabra de Dios tiene un poder transformador. Y en el pasaje del día de hoy, el apóstol Pedro nos va a animar a ver 3 efectos
de la palabra de Dios en la vida del creyente. 3 efectos de la palabra de Dios en la vida del creyente. En primer lugar, la palabra de Dios purifica. La palabra de Dios purifica. El versículo 22 nos dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, purificado sus almas. Habla el apóstol Pedro una alusión a ese proceso en el cual Dios lava a los pecadores de sus pecados. Es interesante que el apóstol Pedro habla de la salvación, refiriéndose a la salvación como un lavado del alma. Él mismo, cuando el Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, tuvo la oportunidad de una interacción con el Señor Jesucristo en la cena ya, la última cena de Pascua antes de su crucifixión. Y en esa interacción, el Señor Jesús hablaba de el lavarle los pies. Y él decía, no me vas a lavar los pies. Y entonces el Señor le dice, bueno, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Entonces él dice, bueno, Señor, no solamente los pies, lávame todo mi cuerpo. Y el Señor le dijo, ya ustedes han sido lavados por la palabra que les he hablado. Ese momento queda grabado en la mente, en el corazón de Pedro, porque la palabra de Dios tiene el efecto purificador del alma que solamente ella puede hacer. Nosotros, como seres humanos, nacemos en pecado y por lo cual estamos separados por naturaleza del Dios Santo. Dios es puro, no puede tener relación con el pecado. Hemos visto que Dios es santo en el pasaje anterior y Dios amerita que nosotros nos relacionemos con Él de esa manera, en santidad. Pero el problema del ser humano, el problema nuestro es que somos pecadores, nacemos en pecado, lidiamos con el pecado, todo lo que hacemos está marcado con el sello del pecado en nuestras vidas y Dios es un Dios santo. Por lo tanto, para poder tener una relación con Él, para relacionarnos con el Dios santo, debemos haber sido purificados anteriormente. Y es entonces, como el apóstol Pedro nos presenta, que esa santidad de ser peregrinos santos y un caminar santo en esta tierra y de parecernos a Dios en su santidad, no puede ser sino a través de un alma purificada. Habíamos mencionado el Salmo 24, en el cual Dios dice, una pregunta retórica del salmista, ¿quién entrará, subirá al monte de Dios y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Así que, ¿quién puede considerarse puro, limpio de manos, puro de corazón? Mas, sin embargo, Dios a través del Evangelio nos da la solución para poder ser purificados de tal manera que entonces sí podemos tener una relación con ese Dios santo. Y eso comienza en el momento que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, a través del Evangelio, el llamado el Evangelio. La verdad que dice aquí, obediencia a la verdad, es una referencia a la palabra de Dios en todas las escrituras. Toda la palabra de Dios es pura, toda la palabra de Dios tiene ese efecto transformador que nos lleva a la salvación, pero más específicamente el corazón, el sumo de la palabra de Dios está contenida y es el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio es la suma expresión de esa verdad de Dios, de esa palabra pura de Dios. Por ejemplo, en Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 13, que ellos, esos creyentes de Éfeso, habían sido, después de haber escuchado el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, queriendo decir, relacionar el evangelio con el mensaje o la palabra de verdad. O sea que el evangelio es la palabra de verdad. Es lo mismo que él recalca en Colosenses capítulo 1, versículo 5, cuando dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio. Por lo tanto, el evangelio es esa palabra de verdad que ellos, los oyentes, lectores de la carta de Pedro, habían escuchado, habían sido purificados a través de él. Pero ese evangelio no solamente era un mensaje que ellos conocían y que era
un mensaje, como hemos explicado anteriormente, de buena noticia, en el cual ellos se regocijaban y pasivamente recibían el efecto del mismo. Hay partes incluidas en el Evangelio, muchas partes pasivas, pero también hay un llamado a la obediencia. Nos referimos a esto como los indicativos y los imperativos del Evangelio. El Evangelio tiene indicativos, cosas que nos indican que ya han sido hechas por nosotros y que nosotros no tenemos parte en ella. Toda la obra de Cristo completamente satisfecha la ira de Dios, pagado el precio del pecado por nosotros en la cruz, están completamente hechas y perfectas en la obra de Cristo. Pero hay otros imperativos, que es la respuesta al Evangelio, y es la parte donde muchas personas quedan cortos. Muchas personas entienden a ciertos aspectos del Evangelio, como que Cristo murió en la cruz, vieron la película, ¿verdad?, famosa, o tal vez escucharon de alguna manera la historia bíblica. Mas, sin embargo, el Evangelio es una buena noticia que nos indica lo que Dios ha hecho a favor del pecador, pero al mismo tiempo es un llamado a la acción, a obedecer esa verdad, obedecer esa verdad. Es tanto así que ese proceso de venir a Dios o de creer en Dios, la Biblia lo presenta como un obedecer a la verdad. Hay un acto de obediencia. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, el apóstol Pablo va a escribir acerca de la segunda venida de Dios, de Cristo a la tierra. Y él dice en el versículo 8, dando castigo, cuando Cristo vuelva, a los que no conocen a Dios. Y míralo cómo él lo describe. Y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. O sea que la condenación es la consecuencia de no obedecer al evangelio, según Pablo. Por lo tanto, debemos responder a ese llamado, a ese imperativo del evangelio para obedecerlo. Si no, simplemente somos oidores, pero no estamos recibiendo el efecto del evangelio. El efecto del evangelio, la salvación en sí misma, viene a consecuencia de una obediencia a ese llamado del evangelio. Es por eso que el Señor Jesucristo hace llamados: vengan a mí los trabajados y cargados, el que a mí viene, ¿verdad? Yo no le echo fuera. Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare. Las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay un llamado, hay un llamado a la acción en el evangelio. Sin esa acción hacia Dios, no hay una respuesta bíblica positiva al evangelio. Ahora, hay indicativos del evangelio, cosas que Dios ha hecho y que nosotros no hacemos. El versículo 22 dice: ustedes han purificado sus almas, o vuestras almas, habiendo purificado vuestras almas, dice la Reina Valera. Esa acción de la purificación del alma no es una acción humana, es una acción divina. Nosotros no podemos por nosotros mismos limpiar nuestras almas, por mejores intenciones que tengamos o por mejores maneras que busquemos de limpiar el alma. No podemos limpiar nuestras almas, al menos que Dios mismo sea el que limpie nuestras almas. Es el que pueda limpiar la vida. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios y ese efecto de limpieza y purificación, es realmente una referencia a la regeneración, una referencia a que Dios va a limpiar los pecados, un perdón completo, en el sentido de que vemos al pecador, los pecados, como algo sucio que necesitan ser limpiados. En el momento de la salvación, entonces, Dios limpia el pecado del pecador y les da en cierta manera una limpieza profunda y una santidad por medio de la cual entonces puede relacionarse con Dios. Pero entonces lo que Pedro va a apuntar es que esa purificación
esa limpieza, ese perdón de los pecados, la salvación en sí misma, debe tener un efecto secundario. Y el efecto secundario a lo que Él nos llama, o sea, el imperativo del Evangelio, lo que se nos manda a hacer, es que si hemos sido purificados, por lo tanto debemos amar. El Señor Jesucristo resumió el más grande de los mandamientos, o sea, toda la ley toda la Biblia se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En segundo lugar, el hecho de que nosotros hemos sido perdonados, hemos sido lavados los pecados por Dios, nos capacita en esa manera de poder ahora tener nuevos amores, dos grandes amores, un amor más grande por Dios y un amor grande también por mi prójimo, por mis hermanos. Entonces, el nuevo nacimiento nos da esa capacidad. Este amor que se nos está llamando acá como consecuencia de la purificación y la salvación, no es un amor que nosotros producimos. Si bien esta palabra que él está utilizando aquí, ámense unos a otros entrañablemente, habla de ese amor que proviene de las entrañas. La palabra realmente en el original es extender el músculo a su mayor capacidad. La idea es amar profundamente, intensamente. Para el judío, el amor no provenía del corazón como nosotros pensamos, sino que en su cosmovisión el amor más profundo provenía de las entrañas, lo más profundo del alma. Por lo tanto, se llama al creyente amar de tal manera. Pero ese amor no proviene del corazón humano, sino del corazón nuevo, ese corazón puro. Ese es el corazón que Dios da en la regeneración y que nos capacita para amar a Dios y para amar a nuestros hermanos. O sea que Pedro nos está diciendo que el resultado directo, la evidencia, el fruto debe ser amor, amor a Dios, amor al prójimo. Y entonces y aquí está la parte del imperativo, se nos manda a amar a nuestros hermanos. Así que una persona amorosa está siendo obediente a la vida del Evangelio. Dios nos llama de ser muertos a la vida y de corazones egoístas a corazones amorosos. ¿Ven? Entonces, la evidencia en un creyente debe ser siempre amor por Dios, amor por las personas, especialmente amor unos a otros, amor por los demás hermanos creyentes. De hecho, esa palabra cuando habla de un amor sincero de hermanos en nuestra versión, o amor fraternal no fingido, como nos habla la Reina Valera, es el amor filial, es la palabra Filadelfia. No nos referimos a esa ciudad acá en Estados Unidos, sino más bien a un amor, ese amor filos, el amor de hermanos, y ese amor nos es dado por Dios. Dios nos ama con el amor perfecto, pero nos capacita para poder amarnos unos a otros. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El amor es una gran evidencia del poder transformador de la palabra de Dios en el Evangelio, en la vida de una persona. Por lo tanto, como hemos sido purificados, debemos mostrar amor por Dios, pero amor unos a otros. Y ese amor lo vamos a expresar en genuinos actos de servicios, en genuinas expresiones de ese amor unos por otros. Una comunidad de creyentes es una comunidad que debe distinguirse por su amor vívido, su amor práctico unos por otros. Hermanos, somos llamados a vivir en amor unos con otros. No somos llamados a ser creyentes llaneros solitarios, aislados en mi propia isla del universo, como si todo se tratara de Dios y de mí solamente y no existiera nadie más en el universo. No, la Biblia nos llama a una comunidad de creyentes, la iglesia, y es en ese llamado que somos llamados a vivir. Ahora, te cuento un secreto, ¿no? Los demás miembros de esa comunidad de creyentes son pecadores como tú y como yo. Por tanto, es una comunidad de pecadores. Y en esa comunidad de pecadores Dios nos moldea, nos lima, nos pule para que nosotros podamos crecer espiritualmente en el carácter de Cristo, en cómo nos amamos unos a otros. Y ese amor debe ser buscado y practicado. Ven, está el indicativo que ha hecho Dios por nosotros.
pero entonces se nos llama a vivir de esa manera. Debemos amar unos a otros. Y ese amor es en conexión con Dios, pero es procurado y es aplicado por el creyente en su vida diaria. Somos purificados, por lo tanto, hermano, ama a tu hermano. El segundo efecto de la palabra de Dios en la vida del creyente es que la palabra de Dios poderosa vivifica. La palabra vivifica. El versículo 23 nos dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, la palabra de Dios no solamente purifica en el sentido de del perdón y el lavado del alma, la purificación, sino que también da una nueva vida. Están relacionadas, pero en este énfasis es otra vez volviendo al Evangelio, como el Evangelio nos rescata de la muerte y nos da una vida nueva. La palabra de Dios nos presenta de que el pecador realmente carece de vida espiritual. Romanos 3 nos habla de que estamos muertos, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno. Efesios nos dice que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, somos llamados al venir a Cristo, llamados a Cristo, y al venir a Él, Dios nos hace nacer de nuevo. Lo que habíamos citado en Juan capítulo 1 es el efecto de Dios haciendo nacer. No nacieron de sangre ni de la voluntad de Dios, ni de la carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Han nacido de Dios. Cuando Jesucristo estaba hablando en su conversación con el religioso maestro Nicodemo, Él le dice, te es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba. Hay un nuevo nacimiento que es necesario, precisamente porque, como la palabra de Dios nos dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estando muertos y sin vidas, necesitábamos la vida espiritual para entonces poder vivir la vida cristiana. Entonces, como necesitábamos vida, Dios a través del Evangelio da esa vida espiritual. No sé si recuerdas el recuento de la creación del hombre y la mujer en el libro de Génesis, cuando cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, Adán, dice que él sopla aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. No es sino a través del aliento de vida de Dios que el ser humano realmente cobró vida. Y de la misma manera, Dios tiene que soplar, en esa comparación, tiene que soplar espiritualmente vida en el alma muerta del pecador para darle una nueva vida y que entonces esa alma muerta cobre vida y por lo tanto tenga una vida nueva para vivir la vida de Dios en nosotros. No nuestra vida, no una vida mejorada, ¿verdad? 2.1, versión 2.1 de nuestra vida, sino una vida completamente nueva. Esa es la vida de Dios, porque una vida mejorada nuestra no es lo suficientemente buena para lo que necesitamos alcanzar la perfección de Dios. Habíamos visto de que Dios nos llama a la perfección, a la santidad. Sean perfectos, sean santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, y es perfecto. Por lo tanto, no podíamos con nuestra propia vida hacerlo. Definitivamente necesitábamos una nueva vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Dios nos hace nacer de nuevo. Hemos sido nacidos de nuevo mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios trae ese soplo de vida al alma muerta para darle una vida nueva. Y como hemos sido vivificados por esa palabra de Dios que Él dice que permanece para siempre, esa palabra habíamos hablado de que es el Evangelio, la palabra de verdad. Entonces él se refiere, Pedro, en el final del versículo 25, esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. El Evangelio había sido predicado y esa palabra causa
una nueva vida, un nuevo nacimiento en pecadores que estaban muertos en pecados. Entonces, ese nuevo nacimiento tiene un efecto. Ese es el indicativo del Evangelio. Dios nos hace nacer de nuevo por su gracia, no nuestra voluntad, no porque decidimos por nuestra propia fuerza. Dios nos hace nacer. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa fe, esa gracia provienen de Dios, nos hacen nacer de nuevo. Entonces Pedro dice, por tanto, desecha. Entonces, el efecto de la palabra de Dios es que vivifica. Por tanto, entonces, ¿qué debemos hacer? Desechar el pecado. Capítulo 2, versículo 1, entonces dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidia y toda difamación. Entonces, hemos sido nacidos de nuevo, se nos ha dado una nueva vida. Esa nueva vida se nos capacita entonces ahora, no solamente como hablábamos antes, para amar unos a otros, en este caso se nos capacita para tener victoria sobre el pecado, para poder desechar el pecado. Antes del nuevo nacimiento, nosotros, según la Biblia, éramos esclavos del pecado. Eso quiere decir que nuestra voluntad estaba sujeta al pecado y que no podíamos hacer otra cosa que lo natural para nosotros, pecar. Estábamos esclavizados por el pecado y servíamos a ese amo cruel del pecado. Ahora, sin embargo, en el nuevo nacimiento, esas cadenas han sido rotas por Dios, de manera tal que ahora nosotros tenemos la capacidad, la posibilidad de poder decidir no pecar, de poder someternos a Dios, de poder estar en comunión con el Espíritu Santo, con Dios mismo, de manera tal que podamos desechar el pecado y podamos tomar la decisión de ir caminando más cerca de Dios. En la salvación, cuando hablamos del proceso de la regeneración, que habíamos hablado de la purificación de los pecados, y el mismo nuevo nacimiento procede de Dios, es una obra completa de Dios, pero en el proceso luego de la vida cristiana, no es un proceso simplemente de Dios y nosotros pecadores, sino que Dios en su infinita gracia y sabiduría nos ha invitado a ser parte de ese proceso y tenemos parte en el mismo. Por lo tanto, se nos llama a nosotros a desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y el pecado. Fíjense bien que el efecto en el primer punto de la purificación es el amor a los hermanos. Y ahora el segundo efecto de la palabra de Dios, de la vivificación, es entonces desechar el pecado. Soy vivo para Dios, entonces me considero muerto para el pecado. Es el punto de la palabra de Dios. Como ahora Dios tengo una nueva vida, no puedo vivir igual que antes. No puede ser que ahora se me es dada una nueva vida, una nueva identidad, un nuevo corazón y yo vivo igual como vivía antes. Por eso una vida de obediencia es una característica esencial, evidente en la vida del creyente. El pastor MacArthur dice, la fe no es una obra de obediencia iniciada por el ser humano, pero si en realidad es dada por Dios, resultará en obediencia regular a la verdad por parte de los creyentes que manifestarán el amor de Dios a otros. ¿Ven? Entonces, en el nuevo nacimiento es producido por Dios, no es nada que yo puedo hacer, mas sin embargo, el efecto de mi nueva vida en Cristo es que yo soy llamado a vivir una vida de obediencia y por lo tanto a desechar el pecado y a amar a Dios, someterme a sus mandamientos. Yo me someto a la palabra de Dios y huyo del pecado. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en la vida del creyente. Por lo tanto, mientras más por medio de la palabra me acerco a Dios, yo entonces tengo la capacidad también de ir desechando el pecado. Entonces, el indicativo en esta sección es que Pedro está diciendo, ustedes han nacido de nuevo. El imperativo, por tanto, entonces desechen el pecado. Y miren qué interesante, habla de malicia, engaño, hipocresías, envidias, difamación. Son pecados en dimensión humana nuevamente. Entonces, en ambos sentidos,
tanto estos puntos que él está presentando son manifestados en evitar pecar contra mi hermano, a cual soy llamado a amar. Dios me amó, me ha perdonado tantos pecados, me llama a amar a los demás con el mismo amor que Dios nos ha amado. Por tanto, yo soy llamado a evitar. Ya veamos, en la otra sección él se encargó de nuestros pecados en contra de Dios. Ahora dice, no peques tampoco contra tus hermanos. Evitemos esos pecados. Y habla de malicia, engaño, hipocresía, envidia, difamación, todos pecados que tienen que ver con mi hermano, horizontales, humanos. Dios, el efecto del evangelio también tiene un efecto horizontal, tiene un efecto de que yo evito no solamente no pecar contra Dios, sino pecar contra mis hermanos. Entonces, por ahí está el concepto errado de muchos creyentes que piensan, bueno, lo importante es mi relación con Dios. Yo tengo que estar bien con Dios. Yo estoy bien con Dios, ya no me importa lo de la demás persona, soy yo y Dios. Realmente eso no es un pensamiento bíblico, sino un pensamiento producto de la filosofía humanista de nuestra sociedad. Nuestra sociedad nos ha enseñado esto, de que todo es individual. Yo, mi mundo, mi familia, mis cosas, y nada, el otro no me importa, el otro viva su vida. Sin embargo, Dios ha roto ese pensamiento egoísta y egocéntrico y nos ha ahora incluido en una comunidad viva de creyentes pecadores, como dijimos, como tú y como yo, mas sin embargo se nos llama a amar a nuestro hermano a tal punto de que no pequemos contra mi hermano. Si yo amo a mi hermano, yo no voy a pensar mal de él o a mostrarle malicia a mi hermano, no lo voy a engañar, no voy a ser hipócrita, no voy a decirle cosas que por una careta y luego pensar otras cosas. Realmente no le digo la verdad a medias, sino que digo toda la verdad, hablo la verdad con mi hermano. Tengo un corazón, ese es una manifestación de ese corazón puro que hablábamos antes. Yo no envidio a mi hermano, yo no difamo a mi hermano. Cuando difamo, cuando hablo mal de mi hermano con otra persona, cuando él no está presente, mi hermano o mi hermana. Dios nos llama a manifestar. Así que si creemos en el Evangelio y somos abanderados de creer el Evangelio bíblico, el Evangelio verdadero me lleva a vivir vidas en santidad con Dios y en santidad con mi hermano. El producto de la madurez se refleja en vidas que no agravian a mi hermano, sino que muestran todo lo contrario, una vida de amor. Entonces, en primer lugar, Pedro nos llamaba a purificar, ¿verdad? Purifica, por lo tanto, hemos sido purificados, la palabra de Dios purifica, por lo tanto ama. La palabra de Dios vivifica, por lo tanto, desecha los pecados, y en este caso, en el aspecto humano, desecha los pecados que vayan, que tengan ese efecto. El pecado nunca viene solitariamente. El pecado siempre afecta a mi vida y a las personas que están alrededor mío. Afecta a Dios en primer lugar. Cada pecado afecta a Dios como el primer ofendido, su santidad es ofendida. Pero mis pecados afectan a otras personas y yo tengo que tener la humildad suficiente de procurar la paz con mis hermanos, el amor con mis hermanos, de que yo no difame, no hablo en las espaldas de mis hermanos, sino que amo a Dios. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de las cosas prácticas del Evangelio, Pedro se está enfocando aquí en vivir una vida abierta, transparente con Dios, pero de la misma manera con mis hermanos. Yo amo genuinamente, yo sirvo genuinamente. ¿Cómo muestro el amor otra vez? En servicio, en actos de servicio, en actos de preocupación. Por lo tanto, amémonos de tal manera que no pequemos unos con otros, sino que mostremos el amor de Cristo y hagamos el bien. Todo lo contrario a hacer el mal es hacer el bien. Por lo tanto, en esta manifestación de desechar el pecado de mi hermano, me lleva a procurar el bien de mi hermano. Y esto va en contra de mi propio corazón egoísta, porque me quita el enfoque de mí mismo y pone mis ojos no en mis necesidades, no en mi vida, no en mi mundo, no en mi universo, pero ¿qué tal la vida de mi hermano? ¿Qué tal sus necesidades? ¿Cómo yo puedo mostrar un amor práctico para mis hermanos?
Y en tercer lugar, pero no por menor, el efecto de la palabra de Dios en la vida del creyente no solamente purifica, no solamente vivifica, sino que también santifica. El versículo 2 del capítulo 2: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. En este versículo entonces hay otro imperativo. El apóstol Pedro nos dice: deseen como niños, y ese deseo, ahora esa leche pura de la palabra, va a producir un crecimiento. Ese crecimiento en la vida cristiana es el proceso de santificación. La palabra de Dios santifica, nos ayuda a madurar o a fructificar, fructifica. Entonces, ese efecto de frutos o de santificación en la vida del creyente también es producido por la palabra de Dios. Pero en ese crecimiento, en esa santificación, va creciendo algo más. No solamente voy creciendo en conocimiento, sino que voy creciendo en un cambio de pasión, en un cambio de deseos. Mientras mi deseo, como antes de conocer a Cristo, antes de haber nacido de nuevo y haber sido purificado mis pecados, era precisamente yo mismo y mis pecados. Ahora hay un deseo diferente, hay una nueva pasión, y esa pasión es una pasión por la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pedro dice que ahora debemos desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. Hay un deseo que en el creyente que crece cada vez más por Dios, que se refleja en el amor a la palabra de Dios. Hay personas que dicen: yo amo a Dios, pero a mí no me gusta mucho eso de la Biblia. Bueno, si amamos a Dios, amamos su palabra. La manera que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él, para conocerle más profundamente, es a través de su palabra escrita, las escrituras. Es en ella donde Él revela su mente, su corazón, su plan, se revela a sí mismo en la página de las escrituras. Y la Biblia dice de sí misma que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es completamente todo lo que necesitamos para crecer en nuestra vida cristiana. Y Él nos dice: bueno, busquen de esa palabra que es perfecta, como vemos que Pablo dice también. Por lo tanto, nos ayuda a crecer. Si yo quiero madurar en mi vida cristiana, yo debo anhelar la palabra de Dios. Me encanta que el apóstol Pedro utiliza esta figura de un recién nacido. No hay nada que muestre una pasión intensa y una dependencia tan profunda como un niño de su madre y de la leche materna. Un bebé, para aquellos que tenemos la bendición de ser padres, podemos ver la intensidad y el deseo de los bebés de comer. Si bien no pueden comunicarse con palabras en esa etapa, a esa edad, ellos a través del llanto pueden dejarnos saber que tienen hambre y que quieren comer y anhelan el deseo de comer, a tal punto de que tienen que ser entrenados para hacerlo correctamente sin que lastimen a su madre, ¿verdad? Por lo tanto, hay un deseo tan profundo de anhelar ese alimento de bebé, la leche materna. De esa misma manera, Pedro dice: bueno, como los bebés recién nacidos, los bebés pequeños, aman y desean y anhelan la palabra de Dios. Ese anhelo de búsqueda, necesidad y dependencia, como un bebé de su madre, asimismo un creyente debe tener ese deseo, esa pasión por la palabra de Dios. Desear la leche pura de la palabra. Mira qué interesante también que hace una comparación, un paralelo entre creyente y un bebé y la palabra de Dios con la leche. La leche trae los nutrientes que van a ayudar a ese bebé a poder crecer. Por lo tanto, lo que va a traer los nutrientes a la vida del creyente para el crecimiento espiritual es la palabra de Dios. Otra vez, siguiendo esa misma línea de ideas, por lo tanto, sin el alimento, el bebé no puede sobrevivir.
Sin el alimento de la palabra de Dios nos desnutrimos espiritualmente y no hay crecimiento. El crecimiento del creyente está directamente relacionado y proporcional a nuestro tiempo en la palabra. Es ahí donde el mismo apóstol Pedro nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos llamados a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, esto tanto de conocer la Biblia, doctrina, Dios es acción, por lo tanto lo que debemos es amar a nuestros hermanos. Sí, pero nosotros actuamos en base a lo que creemos. Y si tú actúas de esa manera es porque estás reflejando tu pensamiento, tu creencia. En nosotros somos transformados por la palabra de Dios, somos alimentados de la palabra de Dios y la palabra de Dios transforma nuestras acciones de manera tal que yo puedo amar a mi hermano bien, puedo huir del pecado de manera correcta y puedo entonces también crecer de manera saludable. Crecimiento saludable viene por una alimentación saludable, una buena nutrición. La nutrición perfecta del creyente viene de la palabra de Dios. No hay otro alimento. El alimento puro de la palabra es suficiente para ayudarnos a crecer para la salvación. Muchas personas dicen, bueno, yo no leo mucho la Biblia, pero a mí me encanta servir y yo me involucro en el ministerio. Creo que hay un orden revertido en ese pensamiento. Nosotros servimos a consecuencia de entender al Dios al cual servimos. Si servimos a Dios, entendemos mejor a Dios, entonces servimos mejor. Servimos a los demás creyentes mejor cuando entendemos la profundidad del amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. Por lo tanto, entonces somos movidos a amar de esa manera. Así que el crecimiento y la parte práctica, la praxis en la vida del creyente viene proporcionalmente a entender y conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios santifica al creyente, por lo tanto, somos llamados a aplicarla. Por lo tanto, aplica la palabra a tu vida. No podemos vivir sin aplicar lo que creemos. Podemos decir que creemos, pero si no vivimos lo que creemos, entonces nos quedamos simplemente con un conocimiento intelectual, pero no transformacional de la palabra de Dios. El efecto transformador de la palabra de Dios cambia nuestra vida, cambia la manera como nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con el pecado y el efecto que tienen en los demás. Y también cambia cómo nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios y cómo tiene ese efecto y el efecto que tiene la palabra en nosotros en cuanto la aplicamos a nuestras vidas. ¿Ven? El Evangelio tiene indicativos que nos muestran el poder de la obra de Dios en el Evangelio de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos un llamado a vivir en obediencia a esa verdad que nos ha sido presentada y que conocemos y se manifiesta de forma práctica en amar, desechar el pecado, aplicar la palabra. Amar a mi hermano, desechar el pecado, aplicar la palabra, son los efectos que Pedro nos llama a vivir, porque el poder de la palabra en nosotros nos purifica, nos vivifica y nos santifica. Quiera Dios que así sea en nuestras vidas. Si aún no has venido en obediencia a la verdad del Evangelio presentada, Dios te hace un llamado a poder venir a Él en arrepentimiento por tus pecados, porque tus pecados han ofendido a Dios. Tus pecados traen la ira de Dios a tu vida. Y si no vienes a Cristo arrepentido, hay una consecuencia eterna, de un castigo eterno por tus pecados. Pero Dios, y la buena noticia aquí está del Evangelio, te da la oportunidad a que tú puedas hoy arrepentirte de tus pecados y venir a Él para tener estos efectos maravillosos del Evangelio, la palabra de Dios en tu propia vida, que puedas entonces llevar fruto en ser purificado tu alma, en ser vivificado con un nuevo nacimiento, un nuevo corazón y luego vivir una vida santa para Dios. Pero eso no se hace por fuerzas propias o echándole ganas, se hace, es una consecuencia de la obra de Dios en tu corazón y debes venir a Él con un corazón compungido por tu pecado y empezar una relación correcta con Dios. Y como creyentes, Dios nos llama a vivir a la altura de la fe que creemos. Este pasaje de hoy nos desafía a vivir la verdad que profesamos. Nos desafía
a vivir una vida de amor, una vida de santidad, desechando el pecado, especialmente en mi relación con mis hermanos, unos con otros. Y en tercer lugar, también me llama a aplicar la palabra de Dios, a desear, estudiar, meditar y vivir la palabra de Dios en mi vida. Si no hay evidencia de nada de esto en mi vida, entonces es bien, cabe al lugar que yo analice mi salvación y que pueda realmente ver si estoy en la fe. Porque el efecto de cambio en la vida del creyente se manifiesta en estas áreas. Dios nos ayude a vivir a esa altura y que si no lo hemos hecho podamos venir en arrepentimiento con Dios y pedirle pedirle perdón por nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra que es poderosa para transformar vidas, para cambiar, Señor, a corazones sucios en pecados, en corazones limpios y puros, para darnos, Señor, vida en medio de la muerte espiritual y las tinieblas. Y, Señor, también para cambiarnos de ser pecadores a ser santos y vivir vidas santas en crecimiento que se parecen más al carácter de Cristo y que llevan frutos para tu gloria. Señor, al entender estas verdades, tú nos llamas a aplicarla a nuestra vida. Y, Señor, nos desafías a través de tu palabra a amar como tú nos has amado, de manera sacrificial, con actos de servicio, con actos de amor a nuestros hermanos. También tú nos llamas a desechar el pecado. No es congruente con la fe del Evangelio vivir en pecado sin confesar. No es congruente a las verdades del Evangelio darme la libertad de hablar mal contra mi hermano, hacer mal a mi hermano, sino que tú nos llamas a mostrar amor y servir a mis hermanos. En tercer lugar, también tú nos llamas a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Tampoco es congruente con el Evangelio no tener un deseo por la palabra. Tú provocas ese deseo en nosotros y nosotros al mismo tiempo somos llamados a desearlo y a buscar esa palabra y a crecer en esa palabra, aplicándola en el estudio, la meditación fiel de tu palabra para el crecimiento. Ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio de forma tal que traigamos gloria a tu nombre y que otros puedan ver la diferencia en nuestras vidas y glorifiquen a Cristo por el cambio de la poderosa palabra de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga.